como primarios, secundarios y los que podemos monitorizar, ¿no? Por llamar algunos, por ejemplo, primarios, está el volumen, está la frecuencia respiratoria, están el flujo, el patrón de flujo, el trigger, el FiO2, el PIB, los secundarios como las pausas inspiratorias y los que se pueden monitorizar, que en este caso esta clase está basada en eso, ¿no? Los volúmenes, las presiones, la presión pues tanto pico, meseta, el PIB y el autopIB. Entonces es lo que vamos a tratar de abarcar. ¿Qué es la monitorización mecánica entonces? Pues son todas las características del sistema respiratorio que van a influir en la facilidad o en la dificultad para lograr una ventilación. Hay una ecuación de movimiento que establece que dice que la presión de la vía aérea proximal va a depender de la propiedad de resistencia y elástica del sistema respiratorio y está dada por esta fórmula que vemos aquí. Prácticamente habla que la presión de la vía aérea va a ser igual al volumen inspiratorio por la resistencia de la vía aérea más el volumen circulante entre la distensibilidad del pulmón o la compliance más el PIB total. Se van a fijar que a lo largo de toda la clase vamos a estar hablando de fórmulas y cálculos y eso. Lo que quiero que les quede claro, lo importante es más que nada la detección de cada una de las curvas y cómo lo podemos observar en el paciente sin tener nosotros a lo mejor un estetoscopio para escuchar que, sí, de verdad tiene secreciones o no tiene, o ¿sí me explico? Entonces ese es el punto, para que no se vayan a revolver con tanta fórmula y eso. Bueno. ¿Cómo podemos clasificar la monitorización? Pues lo podemos clasificar por presión, por volumen, por tiempo y por flujo. Por presión, pues como ustedes saben, la mecánica por presión se va a realizar cuando se alcance una presión prefija, ¿no? Esta es como que la característica del monitoreo por presión. Se va a abrir la válvula expiratoria y va a cesar el flujo inspiratorio cuando se alcance una presión adecuada o que ya esté prefija. Entonces, esto va a generar que haya una baja presión y una pequeña resistencia interna. El inconveniente del monitoreo por presión es, al igual que la de volumen, tanto la confianza como la resistencia. Ahorita vamos a hablar de estos términos. Si nosotros modificamos cualquiera de estos dos, vamos a cambiar el volumen que le entregamos al paciente. En cuanto a los ciclados por volumen, este va a finalizar en la insuflación cuando se ha entregado un volumen programado, al igual que por presión. Aquí el inconveniente es que también si aumentamos nosotros la resistencia, llámese por ejemplo un broncoespasmo, o disminuimos la distensibilidad del paciente, por ejemplo un edema agudo de pulmón, pues aumentamos la presión intratorácica y podemos provocar un barotrauma en el paciente. En los ciclados por tiempo, la característica es que este siempre se mantiene constante, ¿no? Es el tiempo inspiratorio constante y lo que va a variar aquí es el volumen y la presión que se genera en el mecanismo de ventilación. Y por flujo es que cuando pasa la fase inspiratoria, el flujo cae por debajo de un valor determinado y es así como funciona. Ahorita vamos a ver los distintos tipos de patrones. El inconveniente aquí es que puede que no se entregue un adecuado volumen y no alcance o no alcance una frecuencia respiratoria adecuada el paciente. Esa es como que la característica o el inconveniente del ciclado por flujo. Muy bien, en cuanto a los términos, vamos a hablar de la complianza o la distensibilidad pulmonar. Esta pues es la relación que va a existir entre el volumen de gas intrapulmonar y el incremento de la presión necesaria para producir este cambio de volumen. Prácticamente se expresa en una fórmula que es volumen entre presión y se va a expresar en mililitros por centímetros de agua. ¿De qué va a depender la distensibilidad del pulmón? Pues prácticamente el cambio de la presión de la vía aérea, de la distensibilidad pulmonar y de la distensibilidad pues de la pared torácica, incluyendo cualquier tipo de patología que me pongan, va a depender de eso, ¿no? Entonces, prácticamente grabándoselo así, la complianza es igual a distensibilidad del pulmón.
En cuanto a las características, o se puede dividir más bien en tanto estática como dinámica. La complianza estática es la que más se utiliza y es el volumen de inflación o el volumen corriente que nosotros pues necesitamos, por así decirlo. Normalmente el valor de la complianza estática es de 100 mililitros por centímetro de agua, pero por ejemplo en un paciente que está acostado disminuye a 75 o en un paciente que tiene síndrome de distrés respiratorio agudo puede bajar hasta 50. Y a diferencia de esta está la complianza dinámica, es decir, que la complianza dinámica no valora solamente lo que sale de la resultante pulmonar, sino también, no valora nada más lo que es meramente la caja torácica y el pulmón, sino también todo lo que es la resistencia de la vía aérea, pudiendo medir tanto en modalidad por presión y por volumen. Entonces, esta es generalmente de 10 a un 20% menor que la estática. Y se calcula con las fórmulas que ven ahí. La estática es el volumen corriente entre la presión plateo menos la PIB. Y la complianza dinámica es igual el volumen corriente menos entre la presión pico menos el PIB. Ahorita vamos a ver es lo de las presiones. ¿Cómo podemos nosotros hacer que se disminuya la complianza? Por ejemplo, en los pacientes con críticos que tienen alguna patología, por así decirlo, pues en la pared torácica, llámese dolor, llámese una cirugía, que tengan alteración en la distensión abdominal, en la sedación, que no estén adecuados con una adecuada relajación muscular, pues vamos a tener problemas en que se distiende ese pulmón. También, por ejemplo, en las enfermedades restrictivas, como por ejemplo ahorita que estamos viendo todo esto de COVID y todo eso, llámese neumonía, llámese edema agudo de pulmón, neumonitis, fibrosis, no sé, alguna alteración en la estructura como edema intersticial o disminución en los volúmenes disponibles, por ejemplo, alguna telectasia, algún derrame pleural, no sé, o alguna alteración torácica, incluso como les comenté, alguna malformación en algún paciente, que sea un paciente obeso, que es muy común verlo ahí en los pacientes de COVID, pues vamos a tener una alteración en la complianza, ¿no? Eso es lo que nos la puede disminuir. A diferencia de la complianza o de la distensibilidad se encuentra la elastancia. La elastancia es el cambio de presión que se requiere para cambiar ese volumen. Es la inversa matemática de la distensibilidad. Aquí en una imagen les estoy poniendo yo, por ejemplo, su imagen de la izquierda es la complianza, es decir, la capacidad que tiene el pulmón de distenderse. A diferencia de la elastancia, que es la que vemos acá a su derecha, que es la presión que nosotros tenemos que requerir o tenemos que realizar para sacar todo el volumen que hay en el pulmón. No sé si me estoy explicando bien, pero es así prácticamente, ¿no? A grosso modo. Otro concepto importante es la resistencia. La resistencia va a ser la relación que existe entre la presión y el flujo determinado en el pulmón y se va a calcular precisamente así, presión entre flujo, y se va a expresar en centímetros de agua sobre litros sobre segundo. Para alcanzar una resistencia máxima también tenemos una fórmula, es la presión pico menos la plateo entre el flujo, y la mínima es la presión o la resistencia total entre la resistencia del tubo traqueal, de todas las resistencias que puede tener el paciente en cuanto a la ventilación, la va a tener la resistencia mínima. Cualquier paciente que esté intubado con alguna insuficiencia respiratoria aguda y que tiene un marcado aumento de las resistencias del sistema respiratorio, así como por ejemplo pacientes con edema pulmonar cardiogénico, no cardiogénico y EPOC, ¿no? Pues va a presentar un aumento, como les digo, de estas resistencias. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque vamos a valorar, por ejemplo, la eficacia de algunos medicamentos broncodilatadores. Si nosotros vemos que el paciente está con un aumento en la resistencia, es que hay algo
que no está permitiendo que haya una suficiente presión y por lo tanto que aumente o disminuya el flujo. Por ejemplo, cuando nosotros le ponemos un broncodilatador al paciente, pues eso estamos haciendo. Y aquí está un ejemplo con la imagen. Si nosotros, por ejemplo, aquí en su imagen de la derecha, imaginemos un pulmón que está normal, tenemos una complianza alta, es decir, que el paciente tiene la capacidad de distender adecuadamente, la resistencia también va a aumentar porque tenemos que tener mayor presión para poder, o sea, es lo contrario. Si tenemos mayor presión, el flujo va a disminuir porque tenemos que sacar el volumen que está en el pulmón. Si por el contrario nosotros tenemos un alveolo que está rígido, llámese, no sé, fibrosis, EPOC, todo eso, vamos a tener una complianza baja, es decir, que el paciente no va a poder distender adecuadamente el pulmón, por así decirlo, y la resistencia, por tanto, también va a disminuir. Pero la presión va a ser mayor porque para sacar el volumen que hay aquí adentro hay que aumentar toda, o sea, con mayor razón la presión que hay afuera para poder sacar el volumen de adentro. ¿Ok? Es más o menos así como funciona. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta estos conceptos? Porque nosotros lo vamos a poder observar en las gráficas. Si tenemos, por ejemplo, una complianza, es decir, una distensibilidad aumentada, tanto la presión plateo como la presión pico van a disminuir. Si nosotros tenemos una complianza que está disminuida, tanto la presión pico como la presión plateo van a aumentar. Y viceversa, si la resistencia aumenta, la presión pico también aumenta. Si la resistencia disminuye, la presión pico también va a disminuir. Para saber, bueno, una gráfica va a depender, o en este caso las gráficas tienen varias presiones. Vamos a empezar con la presión basal, que es la primera que vemos ahí. Habitualmente la presión basal es de 0, es esa que vemos ahí, que indica que no hay ninguna presión adicional antes de la inspiración. Cuando es mayor a 0, es la presión positiva al final de la expiración, es decir, la PIP, que es esta que vemos de este lado, ¿no? Pero todavía no llegamos ahí, estamos en esta. Aquí empieza, es un flujo base de 0. Otra es la presión pico inspiratoria, que es esta que vemos aquí, que es la presión máxima que se va a registrar al final de la inspiración y está determinada tanto por un flujo como por una resistencia, que es la que les comentaba, a mayor una, menor la otra y viceversa. Aquí empezamos de flujo 0, empezamos a incrementar el flujo, dependiendo de cómo lo estemos manejando, si es por presión o flujo. Entonces, al momento de ir incrementando, va a llegar a un punto en que vamos a llegar a una presión pico, que es la presión máxima que se va a registrar, que es esta que vemos aquí. Posterior a eso, se crea lo que es la presión meseta o la presión plateo, que es esta que vemos aquí, que es prácticamente la que se ejerce para disminuir la presión de la vía aérea y caer hasta la presión basal, que es la que vamos a ver acá. Aquí prácticamente pues no hay un flujo de gas, lo que permite equilibrar la presión entre la vía aérea, que es la meseta que vemos aquí, por eso se llama plateo o meseta, ¿no? Y va a estar influenciada por el volumen circulante y la distensibilidad del pulmón y junto con la PIP, pero esta solo va a ser visible cuando es controlada por volumen, como ya lo vimos en las clases pasadas, cuando el doctor nos hablaba de COVID y eso lo explicó, ¿no? Entonces ahí lo vamos a poder ver por volumen. Y por último está la presión al final de la expiración, que es la que vemos ahí. Es prácticamente la presión más baja que se mide en la fase expiratoria y solo pues va a ser fiable si el paciente no está respirando de manera activa, ¿no? Entonces prácticamente esos son los puntos de importancia, tanto la basal, la pico, la plateo meseta y la PIP, que es al final de la inspiración, ¿no? ¿Cómo podemos, bueno, para monitorizar estas o para saber si una aumenta u otra hay varias causas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos aumentar nosotros la presión pico o qué patologías la aumentan? Pues con un broncoespasmo,
con alguna oclusión del tubo endotraqueal, algún flujo inspiratorio o volumen corriente alto, y va a disminuir con una fuga aérea, como ahorita lo vamos a ver. La presión estática, pues es aquella que, como ya mencioné, hay que superar, o es la necesaria para superar el retroceso elástico pulmonar, y se mide al final de la pausa inspiratoria, que es de 2 a 3 segundos aproximadamente. Y el autopip o la autopresión es la estimulación de la presión alveolar al final de la inspiración. ¿Qué lo puede causar? Pues un volumen en corriente excesivo, una frecuencia respiratoria elevada, una relación de inspiración-expiración corta o una obstrucción de la vía aérea. Ok, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? Ok. En cuanto a eso que les acabo de mencionar de las presiones, vamos si las juntamos todas, formaremos lo que se llama una curva, que es la que va a reflejar la modificación que sufre la presión de la vía aérea durante un ciclo respiratorio. ¿Para qué son importantes las curvas? Pues para analizar la fisiopatología, para detectar cambios en el estado clínico, para optimizar la ventilación, para valorar una respuesta al tratamiento, para evitar iatrogenias, obviamente, evaluar el curso del destete ventilatorio y establecer un pronóstico en el paciente. Y vamos a tener de dos tipos, se van a ir como combinando, vaya. Puede ser una curva por presión y puede ser una curva por flujo, y tienen diferentes características cada uno, ¿no? Empezando por la curva de presión-tiempo, por curvas de presión. Estas pues representan la modificación de la presión en la vía aérea medida en el circuito del respirador durante un ciclo respiratorio, y esta modalidad puede ser ciclada tanto por volumen como por presión en referencia al tiempo, ¿no? Y tiene diferentes utilidades. Esta, pues prácticamente nos distingue si existe, por ejemplo, alguna resistencia aumentada en la vía aérea. Podemos intuir si hay alguna fuga de aire o si está la presencia del autopip. En este caso, como les comentaba, las primeras presiones al principio, está la presión cero. Aquí vamos a ir aumentando, este es por volumen y este es por presión. Entonces, a medida que nosotros vamos incrementando el volumen, llegamos a la presión pico, formamos lo que es la meseta, y luego viene el PIP, o al final el flujo expiratorio final. Y en cuanto a la presión, si se fijan, la diferencia aquí es que la presión siempre es constante, ¿no? Aquí porque tenemos un aumento de flujo, pero aquí tanto la presión pico como la presión meseta se mantienen constantes. Y aquí no, aquí sí formamos así como que, pues ahora sí que el pico que vemos aquí y aquí no. Entonces, las tres utilidades que les acabo de mencionar las vamos a ver primeramente en la presión pico. Si nosotros tenemos una resistencia aumentada, vamos a ver que la presión pico va a incrementar. Si nosotros intuimos la presencia de fugas, lo vamos a ver tanto en la presión meseta como en el PIP. ¿Por qué? Porque vamos a tener la incapacidad de observar una presión meseta adecuada, y vamos a tener problemas para mantener una PIP en una pausa expiratoria, como lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos una fuga de aire, y si se fijan, el tiempo o el PIP no está. No tenemos como que esa pausa expiratoria que debemos tener. Entonces aquí esto nos indica una fuga de aire. Aquí tenemos un aumento de la presión pico, que significa que hay una resistencia aumentada en la vía aérea. Y aquí podemos ver que hay lo que se le llama el autopip, que es pues la imposibilidad de conseguir como que la pausa expiratoria como totalmente, ¿no? Esas son las tres utilidades de estas pues curva de presión-tiempo. Otra es la curva de flujo-tiempo. Esta va a expresar los cambios de flujo medido en el circuito del respirador, y las modalidades cicladas tanto igual por volumen o por presión, pero en cuanto al flujo, al tiempo. Las utilidades de esta es que vamos a detectar el atrapamiento aéreo y valorar la respuesta al tratamiento sobre ese atrapamiento.
¿Cómo lo vamos a observar? A diferencia de las curvas que vimos ahorita por presión, las curvas de flujo tienen características físicas diferentes. En el caso este que vemos aquí, rosita, estamos hablando de la fase inspiratoria y la fase, por así decirlo, negativa, pues positivo o negativo. La rosita es inspiración y el azul es expiración. Nosotros aquí estamos viendo, esta es la pausa expiratoria para entrar a la expiración. Aquí es el inicio de la expiración y este es el flujo máximo hasta llegar a cero y aquí iniciaría nuevamente otra inspiración y expiratoria, ¿no? Entonces, en este caso, para poder observar pues el atrapamiento aéreo es que la fase cero o la F, esta que vemos aquí, no va a llegar a cero, es decir, hay algo que nos está impidiendo que el flujo retorne a cero, como lo vemos aquí en la imagen. Y aquí está. Y aquí, como hay un atrapamiento de aire, hay una generación del autopip, que es esta que vemos aquí. Es decir, que el ventilador no está, el autopip lo vamos a ver cuando el ventilador no tiene la capacidad de observar como que ese tipo de aire extra que está metiendo el paciente, por así decirlo, no sé cómo explicarlo. Entonces se genera esa curva, vaya. Esa es la curva de flujo-tiempo. La curva de flujo-volumen va a mostrar cambios también que se producen en el flujo de la vía aérea, pero respecto a los cambios de volumen pulmonar durante el ciclo respiratorio. Y esta es ahora sí como que la más compleja de todas porque podemos observar múltiples patologías, entre ellas 6, ¿no? Las limitaciones también del flujo respiratorio, la posibilidad del atrapamiento aéreo, detectar igualmente fugas, si hay una expiración forzada, si hay alguna secreción en la vía aérea y podemos ajustar el ventilador, así como valorar la respuesta al tratamiento. Y aquí lo tenemos, aquí estamos viendo las curvas de flujo-volumen, tienen la característica de que forman los llamados bucles que le llaman, es decir, como formar un ciclo, por así decirlo, este sería la fase inspiratoria y la fase expiratoria, que es lo que vimos por presión y anteriormente, ¿no? Lo que les mostraba yo. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente tiene secreciones, lo podemos ver, la fase inspiratoria se va a dar adecuadamente, pero en la fase expiratoria se va a ver, o que haya un aumento en la resistencia, se va a ver así como zigzag, así, en cuanto al flujo, ¿no? Cuando hay fuga aérea, por ejemplo, los pacientes se va a dar una adecuada rama inspiratoria, pero cuando está ciclada por flujo y volumen, lo que veíamos anteriormente, que era que no llegara a cero, aquí también, pero nada más se va a ver diferente. La curva, en vez de cerrarse, pues no va a alcanzar a cerrarse, ¿no? Y esto significa que hay una fuga, pues, de aire igualmente. Aquí tenemos otra. Aquí está el flujo no llega a cero, igual acá. Este es el atrapamiento aéreo. Y aquí estamos viendo una expiración forzada, es decir, que la expiración tiene que ser, ahora sí que, pues, repitiendo, forzada, más allá de la inspiratoria para poder llevar a cabo lo que es la expiración adecuadamente. Y la curva se va a extender más allá de las X, ¿no? Entonces son en cuanto a algunas de las diferencias que podemos observar en las de curvas de flujo-volumen. Otra es que, por ejemplo, aquí son ya diferentes, ¿no? Aquí es, como les comenté, la curva de flujo-volumen normal, inspiración y expiración, la obstrucción de la vía aérea, que es como la que vemos aquí, que hay una limitación en cuanto al flujo expiratorio, porque tiene que ser así como que una curva, y aquí pues no hay. Hay algo que lo está limitando. Aquí es que hay una obstrucción total, una obstrucción extratorácica. ¿Por qué? Porque se hacen más cóncavas, no convexas, las curvas. En cuanto a la obstrucción intratorácica variable, es que tanto en la inspiración como en la expiración hay una obstrucción y aquí pues
como igualmente como lo vimos anteriormente, una secreción, ¿no?, en la vía aérea. Aquí estamos viendo otra. Aquí hay una obstrucción fija en la vía aérea. Aquí hay una obstrucción variable, pero es en la vía aérea alta. Y aquí una obstrucción en la vía aérea baja, por el tipo de curva que presentan. Las curvas de volumen-presión van a presentar o representar cambios en el volumen pulmonar respecto a los cambios de presión durante un ciclo respiratorio. Y estas son útiles pues para intuir la presencia de sobredistensión en la modalidad por volumen, aplicar una PIP óptima, sacar la compliance pulmonar y observar secreciones de la vía aérea igualmente. Esto que vemos aquí, como ya les había comentado, son los llamados bucles que le llaman. Entonces, la diferencia en las modalidades por volumen es que la expiración va a ser pasiva, va a ser lo contrario. Por ejemplo, aquí viene la fase inspiratoria y aquí viene la fase expiratoria. Entonces, lo importante de estas dos es realizar los puntos de inflexión. ¿Qué es esto? Como las coincidencias entre una curva y otra. Está un punto de inflexión superior y un punto de inflexión inferior. ¿Y por qué va a ser importante esto? Para ver qué tanta distensibilidad en el pulmón existe, como lo vamos a ver a continuación. Esta es una curva normal. Esta es igual inspiración-expiración. Como les mostré ahorita, es por volumen y presión. Entonces, esta es la complianza, es decir, imaginen que aquí es la mitad y es un pulmón de un lado y un pulmón de otro. Yo así lo imaginé para poderlo entender, ¿no? Entonces, para poder saber si hay una suficiente, por así decirlo, distensión pulmonar, dibujamos una línea media, que es la complianza, pues es la distensión. Entonces, se tiene que ver de la misma forma o tiene que haber igualdad entre ambas, por así decirlo. Por ejemplo, aquí estamos viendo que una complacencia está reducida, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vemos el punto de inflexión superior y el punto inferior y pues vemos que sí está realmente disminuida, ¿no? Aquí cuando las resistencias están aumentadas, es decir, que hay que aumentar la presión o la distensibilidad para poder vencer esa resistencia y poder eliminar el volumen que hay dentro del pulmón. Aquí sí hay una resistencia en la fase expiratoria porque es mayor en la inferior y sí hay una sobredistensión pulmonar, ¿no? De igual forma. Si lo entendemos así, es muy fácil realmente comprenderlo, ¿no? Yo así lo vi. Y pues, por mi parte sería todo. Como les digo, es un tema muy extenso, es muy tedioso, la verdad, pero traté de simplificarlo lo más que pude y más que nada con imágenes para poder, pues, que comprendieran, ¿no?, un poquito más acerca de las curvas, pero sí considero que deberíamos llevar algún taller o algo así, la verdad. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Más adelante el tema, creo, Scarlett o Estefanía va a hablar también de ventilación y vamos a tratar otros temas de esto, ¿no? De ventilación. Pero no sé si quieran comentar algo o que tengan duda de algo. Sí, bueno, sí, nomás para comentar, me pareció muy bien tu clase, muy buen dominio del tema, muy buena información, y lo que te dije, pues así que te fueras a lo conciso, a lo que nos está sirviendo ahorita, porque como dices, son temas muy extensos, y sí, el plan es, de hecho, todos los años se hace un taller de ventilación mecánica donde estén todos y comprendemos muy bien de paso por paso todo esto, ¿no? Ahorita pues, por cuestiones de tiempo y falta de logística ahí que no nos hemos adaptado bien a esto, pues es lo que pienso yo que sería más importante que más o menos comprendieran, ¿no? Pero sí, para comprenderlo del todo, pues sí se necesita un taller como en forma, y aún así quedamos muy deficientes, ¿no? No es nada comparado a lo que sabe un intensivista o que ve ya cuando está rotando en terapia intensiva que dominan ellos, pues ya es bastante. Así que deja esa gráfica que tienes ahí, nomás para mencionar algo de eso. Iba a mencionar, hay algo muy importante en esto, ¿no? En esto de cómo saber interpretar las curvas o los bucles. En este caso, pues tiene el bucle o la curva de presión-tiempo, que es de los más importantes que vamos a tener, ¿no? Que nos van a decir cómo está la presión meseta, la presión pico
y sobre todo nos va a ayudar mucho para cualquier paciente para saber diferenciar si un paciente tiene aumento de la resistencia o tiene una disminución de la complianza. Es decir, si el paciente aumentó sus presiones pico, su presión meseta, si la aumentó porque tiene un SIRA severo, neumonía, o la aumentó porque simplemente tiene un broncoespasmo o tiene secreciones o tiene el tubo mordido, ¿no? Entonces, esta nos va a servir mucho, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, déjame ver si puedo anotar algo ahí. Ok, ¿sí se ve lo que anoté? Sí. Ok, bueno, aquí en este caso, como mencionas, si la complianza aumenta, la plateo y la pico van a disminuir, la complianza disminuye, la plateo y la pico van a aumentar, ¿ok? Pero en el caso de que si la resistencia aumenta, es decir, el paciente está mordiendo el tubo o tiene un broncoespasmo, entonces lo que va a pasar es va a aumentar solo la pico, y la meseta va a quedar ahí donde mismo, ¿ok? Entonces, para eso hay un número muy práctico que podemos definir. Obviamente tendríamos que sacar la meseta y vamos a agarrar y vamos a restarle a la presión pico, por ejemplo, una presión pico de 40 que tuviéramos. Uy, me salió bien feo. Le restamos la presión plateado, ¿no? Que por ejemplo en este caso está muy separado, debería de ser como por ejemplo unos 25. Entonces te da una diferencia de 15, ¿no? Eso nos va a hablar, generalmente se dice que hay una diferencia arriba de 5 entre la diferencia de la presión pico y la meseta, es una resistencia aumentada, ¿no? No debería haber una diferencia entre las dos menor de 5, mayor de 5 que diga. Entonces, es una forma práctica de saber si un paciente tiene las resistencias aumentadas, ya sea, como le digo, mordiendo el tubo, secreciones o un broncoespasmo, y nos va a ayudar a decisiones terapéuticas en ese paciente, ¿no? Entonces, importante para eso saber bien sacar la presión meseta, ¿no? Creo que no lo mencionaste bien cómo se saca, pero a fuerzas van a tener que hacer una pausa inspiratoria para sacar la presión meseta. La pausa inspiratoria no está predeterminada en el ventilador, ustedes la tienen que agregar. La pausa respiratoria o inspiratoria que tienen que agregar para ustedes poder sacar la presión meseta o hacerla manual, ¿no? Está un botón también para hacer una inspiración forzada. La hacen y tienen que esperar 0.5 segundos de pérdida de 0.3 a 0.5 se dice, ¿no? Segundos de inspiración, de pausa inspiratoria. Y en ese punto, generalmente el vela abajo les va a decir la presión plateada. En la parte de abajo del vela, ahí les va a poner presión plateada 28, 30 y tantos. ¿Okay? O ustedes lo pueden sacar manual. Hay un botón en el vela que es de pausar y ustedes le sacan manual. ¿No? Se fijan 0.5 después de la presión pico, 0.3 o 0.5 y ahí va a ser la presión meseta, ¿no? Ya les va a dar 25, 30. Lo ideal es que esté en menos de 30 en los pacientes ventilados, ¿no? Ahora, algo que les quería comentar adicional sería lo de los modos, ¿no? Yo sé que todavía no vemos eso, pero ya con lo que nos comenta Alejandra, pues podemos inferir que si nosotros queremos monitorizar bien a un paciente en cuanto a las variables de presión meseta, la delivery pressure o las complianzas, lo que más nos conviene sería tenerlo en un modo de volumen. Sería lo que más nos conviene. No hay ninguna así bibliografía que te diga que todos tienen que estar en modo volumen si están con SIRA, pero sí se infiere, ¿no? Porque te dicen que tienes que monitorizar estas variables. Lo de la complianza es bien importante, ¿no? Comprenderla, su definición, cuándo va a ser baja, cuándo va a ser alta. Lo pueden también complianza traducir como complacencia del pulmón, qué tan complaciente va a ser el pulmón al meterle aire, pues. Entonces, si es muy bajo, pues el pulmón va a estar muy rígido, muy duro, va a ser muy elástico, por eso es inversamente proporcional la complianza que la elastancia. Baja la complianza, la elastancia sube, ¿no? La elastancia la podemos comprender más fácil como si fuera un resorte. Un resorte, y si está el resorte muy duro, ustedes al quererlo estirar, la fuerza con la que va a querer volver a su estado normal, pues va a ser muy alta, ¿no? Entonces, por eso la estancia alta, pues no nos conviene, ¿no? Y pues va a haber complianza abajo. También los niveles de complianza, ¿no? Es un poquito variante ahí la definición de lo normal. Generalmente los artículos te dicen, trata de tener, bueno, fíjate si tu paciente tiene complianza baja o complianza alta, pero no te dicen el valor, ¿no?
Hay diferente bibliografía. Yo lo que manejo es arriba de 40 para un paciente ventilado, es lo que he encontrado. En la terapia también es lo que te recomiendan, que un nivel normal de complianza se define como arriba de 40 en un paciente ventilado, ¿no? Como dicen, un paciente no ventilado, pues debería ser arriba de 100. ¿Y qué otra cosa? Darle un poquito para adelante para los bucles, ¿dónde están los bucles? Ahí verás, la de atrás. Ok. Sí. Déjala. Ajá, en ese está bien. Ok, está lo de las secreciones, ¿no? Que es la del medio, bien importante. Pueden ser así zigzag bien marcados o puede ser así como una vibración menos marcada. En todos los casos ustedes tienen que estar monitorizando este bucle y ver si hay algún cambio, ¿no? de patrón, y van a ser más efectivos en determinar si es secreción o no. También puede ser secreciones en la vía externa del tubo, ¿no? Lo que puede causar eso, o sea, en el circuito del tubo del ventilador puede también haber secreciones ahí o agua, y es lo que le va a ocasionar eso. Lo de la fuga aérea, pues generalmente va a ser ahí algún tipo de algo desconectado, un taponcito desconectado o algo así, o puede ser el nebulizador que no está bien cerrado, algo así les puede dar la fuga aérea, o el neumotapón también, el globo que le inflamos al tubo, pues puede estar también desinflado, ¿no? Entonces, si ven esta gráfica con este tipo de fuga, fíjense que no tenga el tapón desinflado o que algún tapón de ahí abierto, ¿no? O algo desconectado, que la mayoría de las veces nos va a dar esto. Y nos va a dar volúmenes respiratorios pues muy pequeños, ¿no? Dale a la que sigue. Voy. Porfa. Ahí está. A ver, ok, eso también es importante, ¿no? No recuerdo ¿qué mencionaste? ¿Cuál era la causa de que se vaya hasta acá, no esto? Realmente este tipo de patrones lo van a ver cuando ustedes tienen un paciente con un nebulizador encendido, por ejemplo, que esté el oxígeno ahí en el nebulizador, esté corriendo y les va a dar un volumen expiratorio mayor, ¿no? En el circuito, y es lo que más comúnmente les va a ocasionar este tipo de cura, o como tú dices, una expiración forzada que haga el paciente, también les puede ocasionar esto. Pero lo más común va a ser eso, que esté pendiente el nebulizador por ahí y que les está aumentando hasta allá. O que el paciente haya tenido autopip y haya tenido bastante atrapamiento aéreo, esté en una fase de que esté sacando el aire extra, ¿no? Hayamos nosotros modificado los tiempos, inspiración, expiración, para que el paciente alcance a sacar más ese aire que tenía inicialmente. ¿Qué otra cosa? Lo del autopip, por ejemplo, si ustedes se encuentran con un paciente, bueno, para sacar el autopip, mencionándolo así brevemente, la presión meseta, dijimos que es una pausa inspiratoria, ¿no? 0.3, 0.5 segundos, con eso saca la presión meseta. El autopip se saca con una pausa expiratoria, y en el velo hay un botón también de expiración forzada, lo dejan aplastado, 1 o 2 segundos, y le va a levantar abajo el autopip. El autopip no debería de ser mayor de 5. 3, 2, serían los niveles normales. Si es mayor de 5, habría que hacer algo para compensarlo, ¿no? Y por lógica, si tenemos autopip, como sabemos, hay un atrapamiento aéreo, el paciente tiene mucho volumen en el pulmón que se está quedando, generalmente se da mucho en los hipocosos o asmáticos, o porque no programamos bien el ventilador. ¿Ustedes qué pueden hacer si ven un paciente con autopip? Realmente van a ser pacientes que van a estarse quedando con mucho aire, que van a tener volumen inspiratorio de 500 y volúmenes respiratorios de 350, se van a estar quedando con aire. Entonces lo que pueden hacer es modificar la relación IE, por ejemplo, si la tienen 1 a 2, cambiarla a 1 a 3, ¿no? 1 a 3.5 sería máximo, es raro que se ocupe más de eso, y bajar la frecuencia respiratoria. Muchos de lo que tenemos son pacientes con frecuencia respiratoria de 30, sería bajar la frecuencia respiratoria, ¿no? Si se puede de forma manual, sí, en el ventilador, o pues relajándolo al paciente, o sedándolo más, ¿no? Para que su frecuencia respiratoria baje y alcance a sacar más aire, ¿no? Casi siempre va a ser por algún mal manejo ahí que hicimos con el ventilador, que tenemos la relación IE mal programada, o la frecuencia respiratoria muy alta. Esa sería la solución al autopip, así brevemente. Les voy a pasar en el grupo fórmulas de cómo se saca todo y formas de cómo se puede corregir, ¿no? Así que he ido apuntando yo de las bibliografías que he checado y cosas así como que perlitas, ¿no? De cómo pueden ajustar algún tipo de desbalance de eso. Y qué otra cosa, pues por ahorita es todo. No sé si tenga alguien algún comentario. ¿Alguien más?
Que no, dice la doctora. Muy bien. Bueno. Entonces, para la próxima clase también es ventilación, me parece. Es seguimiento, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, con las próximas clases lo que el objetivo sería aprender a aplicar estas cosas que pusiste, ¿no? Por ejemplo, la confianza va a ser muy importante para cómo vamos a manejar un paciente, ¿no? Si tiene confianza baja, confianza alta, y el monitoreo de la confianza va a ser también importante, ¿no? Ver en base al PIB cómo cambia la confianza y sí nos va a ayudar bastante, ¿no? Pero ya lo veremos en otras clases. Ahorita por lo pronto con esto es suficiente. Si me acuerdo de algo más que faltó, ahí se los mando en el grupo de residentes. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Sale, a ti, Nos muchas vemos. gracias, muy buena plática. Gracias, bye.